¿Se han dado cuenta de que la industria de la animación hoy en día se siente repetitiva? Parece que todas las series a fuerza tienen que caer en uno de dos extremos. O son hiper mega infantiles, casi llegando a lo preescolar, o son series que solo se basan en el sexo, las con una violencia excesiva sin motivo y, por supuesto, como no, la crítica social a cualquier tipo de cosa o persona que esté de moda. Todo esto bajo la etiqueta de animación para adultos. Y no me malinterpreten, la animación para adultos siempre ha sido un espacio para tocar temas maduros. No por nada, series como Los Simpsons, South Park, Futurama o Rick y Morty marcaron este género. Pero últimamente, con las producciones recientes, parece que la industria se quedó estancada en la misma fórmula de hace años, como si hubieran olvidado que la animación para adultos puede ser algo más que solo sexo, violencia y crítica social. Antes, las series animadas para adultos no tenían miedo de explorar otros temas más complejos, y sí, usaban esos recursos que les mencioné antes, pero no dependían solo de ellos. Sus personajes tenían historias propias que hacían que te quedaras no solo por los chistes, sino porque genuinamente conectabas con ellos. Pero ahora, muchas producciones parecen seguir el mismo molde: humor sin sentido, personajes sarcásticos y que no se toman en serio, exceso de violencia y, claro, alguna crítica social con calzador para sentirse inteligentes. Y lo peor es que cuando una serie para adultos intenta hacer algo diferente, la ignoran, la cancelan o simplemente la olvidan. Ese fue el caso de Final Space, una serie que, a diferencia de muchas otras, entendió cómo hacer animación para adultos sin depender únicamente del shock value. Equilibraba el humor con la emoción, la acción con la narrativa y demostró que la animación para adultos podía hacer algo más. Pero no quiero adelantarme mucho, ya que en este video vamos a analizar por qué la animación para adultos está en crisis, qué la llevó a este punto y qué series intentaron romper este molde. Para entender por qué la animación para adultos está en crisis, primero hay que definir qué la hace diferente de la animación infantil. Mucha gente cree que la única diferencia es que una tiene chistes subidos de tono y la otra no, pero la realidad es que la animación para adultos no solo se trata de meter groserías o escenas explícitas porque sí, sino de contar historias con temas complejos dirigidas a un público maduro. Y es que mientras la animación infantil está diseñada para ser entendible para todo el mundo, con narrativas simples y mensajes positivos, la animación para adultos tiene la total libertad de explorar temas como la filosofía, la crítica social y política, o incluso emociones humanas muy profundas. En pocas palabras, lo que hace adulta a una serie animada no es su nivel de violencia o su contenido explícito, sino la manera en que construye sus historias. Pero en los últimos años, este concepto se ha perdido totalmente, y uno de los mayores responsables de todo esto es el shock value. El shock value, que habrán oído que lo mencioné en la intro, es una técnica usada para impactar al público con contenido extremo, inesperado o provocador. En la animación para adultos, esto se ve reflejado en escenas con violencia excesiva, drogas y sátira política sin mucho contexto, cuyo único propósito es sorprender o escandalizar al espectador. En sus inicios, el shock value era solo un recurso más dentro de la animación para adultos, usado para dar mayor impacto a ciertos momentos o ideas. Durante los años 90 y 2000, series como Los Simpsons, South Park, Futurama demostraban que la animación no tenía que ser solo para niños, y aunque usaban un tipo de comedia muy específico, también tenían historias muy buenas y personajes memorables, equilibrando el shock value con una historia bien construida. Después, en la década de 2010, la animación para adultos evolucionó aún más, con series como BoJack Horseman y Rick y Morty, que mostraron que una serie animada podía ser profunda y filosófica, pero sin perder el humor. Temas como la depresión y la crisis de identidad eran exploradas de formas que pocas producciones habían logrado. Pero con el tiempo, la industria comenzó a distorsionar el concepto de animación para adultos, creyendo que ser maduro significaba únicamente ser vulgar y políticamente incorrecto. En lugar de usar el shock value como un recurso narrativo, muchas series lo convirtieron en su única identidad, y ahí es donde comenzaron todos los problemas. El éxito de series como South Park, Padre de Familia y Los Simpson popularizó el uso del humor absurdo y la crítica social, y con el tiempo muchos otros creadores pensaron que la clave del éxito de estas series estaba en los chistes de humor negro, la violencia exagerada y las críticas sociales, por lo que ellos, al hacer sus propias series, solo tomaban eso que les mencioné y creían que con eso serían los siguientes Simpson. Sin embargo, lo que estas series tenían en su mejor momento era algo más: buenas historias, personajes bien escritos y un equilibrio muy bueno entre el absurdo y lo real. Hoy en día muchas series confunden shock value con creatividad, y en lugar de tratar de hacer buenas historias, lo hacen lo más provocadoras posibles solo para llamar la atención, y eso se nota demasiado en las escenas gratuitas de
sexo y drogas, porque literal no aportan nada a la historia, pero las ponen ahí porque pues son series para adultos, además de obviamente las críticas sociales a cualquier tipo de cosa viral o persona famosa. Y el problema con todo esto es que es tan forzado que la crítica ni siquiera tiene un fundamento real para existir. Ejemplo de todo lo que mencioné son series como Paradise PD, Hoops, Chicago Party y básicamente cualquier serie para adultos del 2020 para acá. Estas series intentaron seguir la fórmula de Padre de Familia y Rick y Morty, pero sin entender realmente qué hizo que estas series funcionaran en primer lugar. Y estas series terminaron siendo lo mismo de siempre: chistes sin sentido, personajes desagradables a propósito y tramas que parecían hechas únicamente para generar memes más que para contar una historia. Y lo peor de todo es que muchas de estas series eran canceladas después de 1 o 2 temporadas, y en vez de que las casas productoras aprendieran de sus errores, prefirieron seguir produciendo contenido del mismo tipo, como si fuera la única forma de hacer animación para adultos. Otra cosa que describe muy bien a la animación para adultos de hoy en día es este miedo que parecen tenerle a la emoción genuina, como si cualquier intento de ser sentimental o sincero fuera algo infantil. La mayoría de personajes en estas series suelen ser egoístas, sarcásticos y autodestructivos, sin una verdadera evolución o crecimiento, y cuando por casualidad alguna serie de estas intenta hacer algo más emocional, inmediatamente se autosabotea con un chiste o una referencia, como si tuviera un miedo genuino a tomarse en serio. El mejor ejemplo de esto, además de la mayoría de animación para adultos de Netflix, es Rick y Morty. Cuando la serie comenzó, tenía un muy buen balance entre el humor y las emociones. La relación entre Rick y Morty no era solo de abuso y sarcasmo, sino que tenía momentos genuinos donde veíamos el peso emocional que cargaban los personajes. Pero con el tiempo, la serie empezó a depender cada vez más y más del shock value, perdiendo el impacto de las emociones en los momentos que sí necesitaban ser serios. Lo mismo pasó con muchas otras series que intentaron replicar su éxito. En lugar de explorar diferentes emociones o contar historias profundas, muchas se conformaron con seguir con personajes que solo se la pasaban burlándose de todo sin decir realmente nada. El problema con este tipo de enfoque es que, aunque este tipo de humor puede ser divertido, cuando todas las series hacen exactamente lo mismo, termina perdiendo toda la gracia. Y lo peor es que todo esto ha creado la idea de que la animación para adultos debe ser así, cuando en realidad hay muchas otras formas de hacer historias maduras sin caer siempre en lo mismo. Y si creen que estoy exagerando, les voy a poner unos clips de Watchmojo donde, según ellos, narran los mejores chistes de estas series, para que vean un poco el nivel que se maneja. La creación de la Tierra. ¿Quieres saber cómo se creó la Tierra y se hicieron las hormonas? Bueno, pregúntale al monstruo de las hormonas. Él te dirá que un alienígena tuvo sexo con nuestro planeta y que la erupción de un volcán en realidad es un orgasmo. La buena noticia es que aún hay esperanza. A pesar de que la mayoría de las series actuales siguen esta fórmula, todavía hay series que están demostrando que la animación para adultos puede ser más que solo shock value. Un gran ejemplo de esto fue Final Space, una serie que mezclaba comedia, acción y drama de una manera que pocas series habían logrado. A diferencia de muchas otras producciones, Final Space no tenía miedo de tomarse en serio cuando era necesario. Sus personajes evolucionaban, las situaciones tenían consecuencias reales y la historia tenía un peso emocional que la hacía única. No solo dependía de criticar algo o de hacer chistes todos rancios. Otro ejemplo es The Midnight Gospel, que utilizó la animación como un medio para explorar temas filosóficos y emocionales de una forma completamente única. En lugar de enfocarse en la comedia fácil, la serie apostó por la reflexión, pero como este mundo no es color de rosas, Final Space fue cancelada por decisiones corporativas y The Midnight Gospel no tuvo suficiente audiencia. Pero eso no significa que todo esté perdido. Si algo hemos aprendido es que la animación para adultos siempre evoluciona con el tiempo. Puede que ahora estemos en una etapa de saturación, pero eventualmente las audiencias empezarán a buscar algo nuevo, y cuando eso pase, la industria tendrá que adaptarse. La animación para adultos está en crisis porque ha caído en una fórmula predecible. Se ha vuelto totalmente dependiente del shock value y la crítica social obvia, dejando de lado lo que realmente hace que una serie sea memorable: las buenas historias y los personajes bien desarrollados. Lo que hace falta es que tanto la industria como el público estén dispuestos a darle una oportunidad a historias diferentes, porque al final del día la animación es un medio con un potencial increíble. Solo falta que alguien se atreva a usarlo de una manera distinta.